Me corresponde a mí ser el moderador, puesto que en parte soy el autor de la guía. Sí quiero yo ser el que presenta la mesa por una sencilla razón. Primero porque contamos con el alcalde de la ciudad, Ángel Mariscal, también por otro motivo. Este trabajo, este proyecto que se ha iniciado este año 2018 y que va a tener continuidad seguramente en el 2019, es un amplio proyecto que no solo se va a quedar en la guía de la judería y los dos desplegables que tenemos o que presentamos, sino que también va a haber una serie de actividades que vamos a intentar que siga el consorcio apoyando económicamente, que va a ser una formación a los guías turísticos sobre el tema de la judería de Cuenca, tanto cultural como espacialmente, y también queremos continuar con alguna otra actividad como es la proyección teatral de algunas de las obras cuyos autores son judíos reconocidos e ilustres de la actualidad, contemporáneos, y que de alguna manera lo que pretendemos no es ni más ni menos que hacer ver que Cuenca tuvo un rico pasado judío, importantísimo pasado judío, y que sigue teniendo esa herencia, en la cual se manifiesta en muchos de nuestros apellidos conversos, que como bien sabéis han dado vida y han formado esa nobleza advenediza de la edad moderna, y que actualmente en la contemporaneidad pues seguimos teniendo también esa reminiscencia de aquellos judíos que vivieron en la ciudad de Cuenca e incluso en la provincia de Cuenca. Entonces, en primer lugar, quería, aparte de nuestro alcalde, que está con nosotros, Ángel Mariscal, como presidente del consorcio, está a su lado Santiago Catalá, que es el editor, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en su labor editorial, para mí creo que es el máximo referente que tenemos en Cuenca, junto con José Luis Muñoz y Orcades, pero especialmente con Alfonsípolis, que es la editorial que él tiene desde hace muchos años, ayudando a todos los proyectos que, en este caso sobre Cuenca y la provincia, se intentan sacar adelante. Él apuesta económicamente con su riesgo y con su dinero, y los autores y investigadores que estamos aquí pues no tenemos nada más que agradecimiento. Yo lo digo personalmente, aparte de la amistad que me une con él, estoy muy agradecido, y hablo yo creo que por voz de muchos de los historiadores y de los escritores que han tenido la oportunidad de que Alfonsípolis haya podido editar su libro y que esté en el mercado. Muchas gracias, Santiago, por esta apuesta y por estar siempre ahí. Y la persona que quizá conozcan menos es Roberto Gómez, otro conquense que vive en Madrid. Se dedica a la labor investigadora como tal, pero sí que es un amante de Cuenca en todos sus sentidos. Y también está muy volcado a lo que es el pasado judío, a lo que es el conocimiento de Sefarat, de los sefardíes, de los conquenses que en su momento hubo, de los conquenses que sigue habiendo por el mundo y que tienen ese origen conquense en su alma y que lo recuerdan constantemente, y él fue verdaderamente el ideólogo de este proyecto. Nosotros escuchamos su propuesta y la acogimos, a pesar de reticencias, porque siempre nos cuesta mucho iniciar un proyecto cuando no sabemos si va a haber apoyo económico, en este caso, sobre todo. Al final él insistió, y la insistencia pues ha dado fruto en lo que hoy presentamos, que es una humilde guía de la judería de Cuenca, y dos creo que espectaculares desplegables, uno de ellos sobre la judería de Cuenca y otro sobre las juderías de España, que no existían en el mercado y que afortunadamente, gracias, como he dicho antes, a Santiago Catalá, de momento vamos a tener esos desplegables para información de los que posteriormente quieran mejorar o quieran estar. No hay duda de que todo lo que se hace y se inicia por primera vez es objeto de mejora y seguramente de necesidades de modificación de algunos errores, algunas erratas, pero hay que iniciar, hay que empezar para que otros detrás puedan mejorarlo, o en segundas ediciones se pueda mejorar lo que presumiblemente pueda estar mal, que no es que esté, sino que digo que todo es mejorable. En definitiva, y antes de dar paso a lo que va a ser la presentación en sí, voy a darle el uso de la palabra a nuestro alcalde y después iré dándoselas a los correspondientes para acabar yo explicando un poquito con estas imágenes
lo que hemos pretendido con esta guía de la judería. Gracias. Tiene la palabra Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca. Muy buenas tardes y muchas gracias, Miguel, por invitarme a estar en este acto. Esta mañana me lo comunicaron y, cómo no, yo creo que como alcalde de esta ciudad y también presidente del consorcio, que es patrocinador, colabora, una pequeña colaboración en esta obra, pues es mi obligación estar aquí. Además, Miguel Romero, aparte de ser el cronista oficial de la ciudad, sé que es un buen amigo también de la comunidad judía, sefardí. Estaba viendo que te habían dado la medalla de las 4 sinagogas del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, y esto la verdad es una distinción, un reconocimiento que no se lo dan a cualquiera, y no sé siquiera si habrá muchos conquenses que puedan presumir de tenerla, ¿no?, de haberla conseguido. Muchas gracias también y felicitaros por este magnífico libro, a Santiago Catalá, que es el que está aquí de la editorial Alfonsípolis, porque además hoy, precisamente hoy, hacemos un preestreno de la Feria del Libro, y esta presentación forma parte también de la Feria del Libro, de ese medio centenar, quizá más, de libros que vamos a presentar los próximos, desde hoy. Ahora mismo está en Noeda, se está presentando allí también otro libro, y bueno, pues yo creo que es una iniciativa. Es la 4ª edición, la recuperamos y está teniendo mucho éxito. Yo creo que esta es una de las golosinas o de las joyas que vamos a presentar en esta Feria del Libro, que además son 3 cosas, porque es el libro, hay un atlas también que se vende independiente, muy interesante, de Cuenca, de la Cuenca judía, donde viene pues dónde se ubicaban, dónde estaba la sinagoga, en qué barrios. También yo creo que es un trabajo muy interesante. Y luego también, pues lo ha comunicado esta mañana, tenemos también el atlas de España, de la España judía. Y muy interesante porque vienen todas las ciudades donde hay constancia no solo de la presencia judía, sino también del gran legado que nos dejaron. Y aprovecho para saludar también a Isaac Ben Abraham, que es del Centro de Estudios Moisés de León, que está aquí con nosotros en tercera fila, y bueno, pues agradecerle también que haya querido estar aquí esta tarde, por rodeado de conquenses, de amigos de la historia, de amigos también del pueblo y de la comunidad judía. Poco más voy a decir, que yo creo que este libro pues tiene mucho interés. Todos conocéis a Miguel Romero, y cómo cuando se pone con un tema, pues primero se apoya también de estudios, de otras colaboraciones que también venían recogidas en el libro, pero como él también pues se ha molestado en ir al archivo histórico, ha hecho un estudio casi de censal, ¿no?, de la población que había allí, de los apellidos de conquenses que tienen que ver con los judíos que había entonces censados, y cualquiera de nosotros con un poquito que escarbe en su genealogía. Yo concretamente tengo 2 apellidos también de origen judío, o sea que yo creo que el legado que han dejado, podemos sentirnos orgullosos y estar muy contentos también de esta ciudad. Y del interés de este libro, aparte del interés urbanístico, histórico que pueda tener, yo creo que es interesante que Cuenca sea también presentada y conocida como una ciudad de las 3 culturas. Yo creo que es interesante porque hubo unos años en los que convivieron perfectamente en las 3 culturas. La cultura musulmana, a la que se dice que fundó esta ciudad, que fue luego conquistada en 1177, como la comunidad judía y la comunidad cristiana, que estuvieron conviviendo durante muchos siglos y aportando pues sus conocimientos, su cultura, su artesanía. Gran parte también de la artesanía tiene que ver también con la del pueblo judío, y bueno, pues yo creo que ese interés es muy importante. Pero tiene también un interés, yo creo también turístico, por decirlo de alguna forma. Y sabéis que hay una red de juderías a la que no pertenece esta ciudad de Cuenca, sí pertenecen muchas de las ciudades que son patrimonio de la humanidad, y sería interesante, a raíz de este libro, de este estudio, el poder reivindicar que somos también una ciudad que puede pertenecer a esa red de juderías. Pues es interesante, ¿no?, recibir visitantes también estaba por aquí, ¿no?, aquí está el atlas de la España judía. Bueno, pues es interesante también el poder ofrecer esta oferta desde el punto de vista comercial o turístico. Yo creo que en definitiva felicitaros a ti, Miguel Romero, a la editorial, a Santiago Catalá, que está aquí, a Alfonsípolis. Yo creo que fue una subvención que dimos además en concurrencia competitiva. Yo creo que todos los miembros del consorcio vimos, y la comisión vimos, que era una publicación muy interesante. Y nada, animaros a todos a que os hagáis con algún ejemplar, bien del libro, de los 2 atlas que también se venden de forma separada, pero que son totalmente complementarios. Y de verdad, pues soy encantado de estar aquí esta tarde
y luego a ver qué más podemos aprender de ti, Miguel. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el paso a... Se publica un libro, cada vez que yo personalmente publico un libro, siento una gran satisfacción. Es como alumbrar una nueva criatura, siempre de futuro desconocido, siempre desconoces el grado de recepción, el grado de ventas, el grado de satisfacción por parte de mayores o menores sectores de la población. Pero en este caso, fijaos, si podemos tutearnos, que vienen como un rosario, como las cerezas cuando se va por una y vienen dos, o vienen tres, o vienen cuatro. El libro maravilloso que tengo el orgullo de presentar hoy al público es nuestra vuelta al pasado más honorable, más espiritual, más teológicamente trascendente, que es el pasado de nuestros padres en la fe, que son los judíos. Cuenca puede presumir, igual que Toledo, de ser ciudad de las tres culturas. Cuenca tiene o tuvo una aljama realmente importante, y de Cuenca salieron lógicamente personajes ilustres, personajes que en su diáspora llevaron efectivamente los apellidos y la cultura judeo-española, porque los judíos están en España al menos desde el siglo I de nuestra era, son más españoles que nosotros, y de hecho cada vez que vemos a un judío estamos viendo antropológicamente a un español, porque tenemos tanta sangre española que no vemos la diferencia. Yo estuve hace unos meses en Israel de comprobar cómo la raza está tan íntimamente mezclada, somos tan judíos desde el punto de vista del ADN, que me llama la atención. Entonces esto es un grado de satisfacción muy importante, porque es cultura, porque es religión, porque es arte, porque son nuestros padres, son nuestras raíces, somos nosotros mismos. Y en ese sentido, aceptar la propuesta de Miguel Romero, con su... de Roberto, que gracias a este proyecto lo conocí, eso para mí ha sido un gran descubrimiento personal e intelectual, un gran descubrimiento. Un hombre dinamizador. Hemos formado una pandilleja de personas inquietas, con proyectos. Yo no voy a hablar de ellos porque además no soy el autor, pero estoy convencido que muchos de esos proyectos van a salir adelante. Y estoy convencido que esos proyectos van a servir para que Cuenca figure en el mapa, no solamente de las juderías de España, que ya lo estamos desde hoy, sino de las juderías que reivindican ese pasado, de las juderías que quieren reactivar ese bagaje cultural, histórico-artístico que nos dejaron. Y en ese sentido, bueno, pues como decía, igual que una cereza, además del libro de las juderías de Cuenca, vino un atlas que recoge no solamente los lugares donde estaban enclavados los principales edificios de la ciudad, sino además también la riqueza judaica de la provincia, que fue importante en localidades como Huete, como es de todo sabido, como Cañete y otras. Y la verdad es que ha sido un éxito editorial. Le estaba comentando a mi alcalde que vendo miles de ejemplares. Esto parece mentira, ¿no? Poder decir que un editor que vende miles de ejemplares. Ha resultado ser de mucha calidad y de mucha aceptación. Estos pósters desplegables que he hecho, estos son el quinto y el sexto. Empecé con los alfabetos del mundo, de la mano de Mónica Olaya. Seguí con las Semanas Nada, o con Miguel Romero, con otros atlas de la España romana, de la España megalítica, de la España templaria. Tengo muchos otros proyectos, y uno de ellos era justamente el de la Cuenca judía y el de la España judía. Total que, tirando de este hilo, han salido de golpe 3 publicaciones de las que me siento enormemente orgulloso. Sé el grado de implicación, por supuesto, del autor, como no, el grado de implicación de todos los que formamos ese pequeño colectivo que estamos animando, que estamos manteniendo el ascua viva del alimentarnos de nuestro pasado para afrontar nuestro futuro. Y en ese sentido, pues como digo, para mí es un día felicísimo, de una gran satisfacción. He de decir
que antes he publicado 4 libros sobre materia judía a Mónica Olaya. He publicado otro a Miguel Romero sobre las juderías de Cuenca, Guadalajara. He publicado otro a mi querido amigo Mico Menaje, jurista de la Universidad de Tel Aviv, con una serie de cuentos sefardíes porque él es sefardí, aunque son contemporáneos, ¿no? Son historias de su vida personal y profesional. Y seguiremos haciendo cosas para esta pequeña editorial que es extraordinariamente modesta en el ámbito nacional, absolutamente modesta, la más pequeña que conozco. Sin embargo, está viva, está candente y está muy presente y muy animada a seguir apostando por todo aquello que despierte interés, y para mí es de las cosas que más interés despierta. Cuando termine el acto, me he traído ejemplares para la venta. Suele ser costumbre que el autor dedique a los que quieran comprarlo y tal y cual, y que haga firme ejemplares. Entonces, cuando termine el acto, me acercaré a una mesa que hay en otra, o aquí mismo y tal. Entonces, si quiera adquirir cualquiera de las 3 cosas que hemos traído, pues podrá hacerlo. Bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena a los artífices, y enhorabuena al alcalde, y enhorabuena al IDEC, y enhorabuena al consorcio, porque el apoyo de las instituciones también es importante. Muy poco apoyo produce muchos efectos positivos, ¿no? En ese sentido, mi reconocimiento también a las autoridades que han creído y que han apostado por estos humildes proyectos. Muchas gracias. He hecho mención a una asociación, a una institución, si queremos llamarlo así, que es el IDEC, Instituto de Estudios Conquenses, que sí que es verdad que es el que de alguna manera realizó esa memoria del proyecto para poder optar a las subvenciones del consorcio, y aquí hay varios miembros socios del IDEC a los que están representando y a los que agradezco, igual que Santiago, que también lo es, de que esta asociación cada día tenga más protagonismo, más socios. Estoy viendo también ahí al fondo a Griset, socia de hace reciente, para que bueno, pues este tipo de asociaciones pueda ir llevando a cabo proyectos importantes culturales en todos los ámbitos, ¿no? Así que muchísimas gracias a los miembros del IDEC. Y bueno, gracias a Santiago por sus palabras. Vamos a dar paso también a Roberto Gómez, que como digo, pues es quien propició que esto haya sido una realidad. Cuando quieras. Buenas tardes, gracias por esta asistencia. Gracias y enhorabuena, Miguel y Santiago, por haber hecho real un sueño, una ilusión, y que esté disponible para que la gente que quiera y le apetezca o tenga ese interés lo pueda leer y pueda descubrir pues lo que en mi caso vino desde crío. O sea, siempre digo que esto es como el resultado de una sucesión de casualidades, y las casualidades no son tal, tienen alguna explicación y hay que encontrar el porqué. A mí el interés por la cultura sefardí y judía me la transmitió mi padre. De toda mi familia es de Reillo, un pueblo de Cuenca. Yo soy conquense, nacido en Cuenca, pero desde los 6 meses pues vivo en Madrid. Pero mi padre, donde trabajaba, recibía visitas de personajes judíos, sefarditas, que le hablaban en un español diferente, y a él le generaba curiosidad, me lo contaba, y a mí me transmitía su pasión, el cómo le generaba admiración el que personas que habían sido expulsadas de sus hogares hubieran mantenido el idioma y además el amor por España. O sea, hablar de judío-españoles, de la comunidad sefardí, es hablar de españoles que, a pesar de la injusticia que se cometió con ellos, que tuvieron que dejar sus hogares, mantuvieron esa lengua, transmitieron a sus descendientes la identidad española y el amor por sus raíces. Y eso te lo siguen transmitiendo sefardíes actuales. He tenido la fortuna de conocer a personas que ahora son amigos, amigas, sefardíes
y no dejan de comunicar ese sentimiento, un sentimiento de identidad española y de amor por España. Y gracias pues al Real Decreto de 2015, en el que se permite conseguir la nacionalidad española, un tema en el que está involucrado nuestro compañero, amigo Isaac Ben Abraham, que elabora los informes que justifiquen y demuestren la ascendencia sefardí de los que quieran, los judíos sefardíes que quieran pedir la nacionalidad. Y esta publicación surgió, como digo, de casualidad, a raíz de un simposio que organizó Miguel Romero, también tú, Santiago, el año pasado, bueno, en el 2017. Y ahí nos juntamos una serie de personas amantes de la comunidad judía, de la cultura sefardí y de la identidad española de los sefardíes. Y en la comida yo lancé un reto de por qué no promovíamos una publicación sin ánimo académico, simplemente como una guía, descubrir la cuenca judía y que se pudiera aportar una fuente de información y generar más interés, que se vayan uniendo nuevas personas que tengan curiosidad, interés por la cultura sefardí. Porque Cuenca, a pesar de la expulsión y del pogrom de 1391, pero tiene esa huella judía que es imborrable. Han hablado de los apellidos. El otro día me llegó un artículo de cómo el apellido Chavarría, es un apellido que yo solamente he visto aquí en Cuenca, en mi familia hay muchos apellidos Chavarría, pues resulta que en Estados Unidos, pues la Universidad del Paso, en Texas, estaban investigando y habían sacado a la luz cómo el apellido Chavarría tiene referencia, relación con expulsar judíos conversos que se fueron a América. Gómez también, la sinagoga de Nueva York fue fundada por la familia Gómez. No quiere decir que estos apellidos sean judíos, sino que adoptaron esos apellidos muchas familias judías. También la elaboración, el desarrollo de este trabajo ha permitido conocer figuras relevantes que para mí eran desconocidas. Y gracias a la investigación, pues me han permitido sacarlas a la luz y conocerlas. Antonio Enríquez Gómez. Resulta que era un dramaturgo que tuvo el sobrenombre de Fernando de Zárate y escribió obras de teatro, obras que eran una referencia en su época, que estuvo perseguido por la Inquisición y que pasó al olvido, pero que estaría bien recuperarlo porque era un conquense literato, artista. Entonces esas obras de teatro se podrían recuperar. Otro personaje que también he conocido, Elías Canetti, premio Nobel de literatura en 1981. Su apellido Canetti resulta que es una italianización del apellido Cagnetti. Miguel Romero tuvo la fortuna de entrevistarle en persona. Entonces también su obra Masa y Poder, obras de teatro como La Boda, podrían servir como puntos de partida para que el trabajo que hemos desarrollado no acabe aquí, sino que sirva para que se vaya incorporando más gente ilusionada, que tenga interés por desentrañar el pasado judío de Cuenca, y no solamente el pasado, sino lanzar una proyección al futuro. Cuenca tiene un potencial tremendo. Es una ciudad que está cerca de Madrid, bien comunicada, pero que su huella judía no la tiene apenas explorada o difundida. Y como decía Isaac hace un rato, no todos son piedras, no todos son restos arqueológicos. Es usar la cultura, es promover iniciativas que permitan que Cuenca se convierta en un centro, en un foco de atracción, de cultura, de encuentro hispano-judío o de las tres culturas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está en nuestra mente, está entre nuestros objetivos o sueños, el que se llegue a celebrar un certamen, un reencuentro España-Sefarad, en el que haya poesía, haya música y teatro, que son, a día de hoy, yo no conozco ningún sitio donde a nivel no solamente judío, sino internacional,
haya representaciones teatrales que siempre atraen, representaciones teatrales no solamente clásicas, sino también actuales, que vengan grupos de la comunidad judía internacional, grupos españoles de Cuenca, y se puedan llevar a cabo esas representaciones y fomentar. En fin, únicamente decir que todo esto es fruto de un sueño, una ilusión, una atracción por la cultura sefardí, que es cultura española, al fin y al cabo, y que nuestro propósito es seguir promoviendo. Gracias. Como Sara Neil, esta profesora que tanto trabaja, sobre todo ahora con el pasado de los conversos y de los retornados portugueses y del criptojudaísmo y de todo este tema tan... Bueno, una gran profesional a la que admiro y que hoy está con nosotros aquí. Bienvenida desde Estados Unidos, tiene también residencia en Cuenca y suele venir de vez en cuando. Me alegro muchísimo de ver a Jesús Mateo. Jesús Mateo Navalón sabe bien, hablando del dramaturgo Antonio Enríquez, que hay una placa, unos ladrillos puestos en la zona de Santo Domingo, en la lechería, en el Retiro, donde habla de que allí este personaje, este dramaturgo, nació posiblemente. Es decir, que hay una evocación, hay un recuerdo, ahora que decía Roberto que algo habrá que hacer. Posiblemente haya que hacer bastante más para sacar a la luz el tema de su trabajo literario y sus obras de teatro. Agradezco también, Amparo Ruiz es una persona muy vinculada a la cultura sefardí. Ella visita de vez en cuando, como yo, a Margalí Matitiao en Jerusalén, y ella viene a vernos a nosotros, y somos muy amigos de Abraham Jaín y de bastante gente de sefardíes del mundo, los cuales hemos traído para dar sus conferencias, y tenemos una amistad bastante profunda. Gracias, Amparo. Y me alegra ver a estas chicas jóvenes, estudiantes de la Facultad de Periodismo, tan interesadas en el tema, con sus ordenadores, que despierta esa pasión de decir algo estamos haciendo bien, los investigadores, por ir sacando cosas a la luz que permitan que estos jóvenes futuros profesionales vean en ello algo importante para sus trabajos. Así que bienvenidas también, bienvenidas Isaac. Agradecido también a los trabajadores de la Diputación que hoy están conmigo aquí, ayudando a que se pueda hacer esto, se lleve esto a cabo. Bueno, pues a todos los que siempre estáis ahí y me acompañáis. Daniel, gerente del consorcio, he tenido culpa de que esto esté aquí. Yo he traído aquí simplemente, vamos a estar 20 minutillos más, no quiero cansaros, para hablar un poquito de qué es lo que encierra la guía. Isaac nos decía hace un momento lo que acaba de comentar Roberto. Lo triste del pasado judío es que no hay piedras, es que casi no quedan restos de casas, no hay restos de sinagogas, todo aquello desapareció prácticamente. Entonces no podemos fácilmente llegar a ubicar un lugar con seguridad, con certeza de que allí estuvo la judería o estuvo las familias X judías. Eso es cierto, no solo en Cuenca. Yo cuando hice el libro que publicó hoy Alfonsípolis sobre la judería de Cuenca y Guadalajara, recuerdo lo que me costó ir pueblo a pueblo de Guadalajara y encontrar un resto de que allí hubo una minoría judía que pudo llegar a ser aljama o no. O que hubo restos de una sinagoga. Era dificilísimo. Y en Cuenca sigue siendo difícil. Lo que pasa es que en Cuenca tenemos documentación. Y esa rica documentación nos ha permitido saber con certeza de que el lugar de la judería pues es el lugar que ya lo han dicho los arqueólogos, ya lo han dicho los expertos, y estoy viendo a Carlos Villar, hay un arqueólogo que domina también el tema, que se sabe que allí estuvo ubicada la judería. Habría que distinguir, y lo he intentado aquí con el aporte del índice, no solo hablar un poquito de los judíos en la historia de España, sino centrarnos en la judería de Cuenca, en lo que trabajó o en lo que estableció el fuero de Alfonso VIII con los judíos, que es algo también impresionante ver cómo unas leyes de un conche, de un fuero de Cuenca, que fue un modelo jurídico para toda Castilla y que posiblemente haya servido como base jurídica para muchas de las del derecho actual, ya estableciese para los judíos, para la comunidad judía de Cuenca,
una serie importante de artículos, muchísimos artículos enfocados. Eso indicaba la importancia que la minoría judía tenía en esa ciudad. El fonsario, el osario judío, el cementerio judío, su ubicación posible, lógicamente no existe ningún resto, pero sí hay documentación donde nos hablan de la posibilidad de dónde pudo estar ubicado, cerca de Cerro Molina, cerca de la parte de los tiradores, o aquella convivencia de las tres culturas, pacífica al principio, hispano-judía, como también no cristiano-judía, como también fue cristiano-judío Mudéjar, que luego pues se tuerce porque la intransigencia religiosa modifica ya las estructuras políticas y sociales y ya son perseguidos o son vigilados o cambia esa posible convivencia. Esos planos que hemos elaborado o que hemos pretendido hacer lo mejor posible de la judería y después de ubicación de casas, porque ahora hablaré un poco de las 4 o 5 etapas, no me he metido ni he querido, porque creo que una guía tampoco debe llegar mucho más allá, al tema converso y el tema inquisitorial, que sí que hubo aquí mucho protagonismo, sobre todo en cantidades de procesos y legajos dentro del archivo diocesano, donde el Tribunal Inquisitorial del Santo Oficio de Cuenca tanto actuó, no solo con los que residían en Cuenca, sino con muchas otras localidades de ese ámbito jurisdiccional de un tribunal inquisitorial que llegó a ser muy, muy importante en extensión geográfica y en cantidad de procesos. De la sinagoga de Cuenca, en base a los trabajos que hizo don Dimas Pérez Ramírez, que ya no está con nosotros, o los trabajos que posteriormente Chema Rodríguez ha indagado sobre la parroquia de Santa María la Nueva, o Santa María de Gracia, parroquia que se hace sobre la sinagoga para intentar mantener como parroquianos a los convertidos de aquellos judíos que residieron en esa zona, o luego lo que son personajes relacionados con el pasado judío conquense. Es decir, que donde hay que llegar es a tener más o menos claro, o eso es lo que yo pretendo, que si nos referimos a Cuenca hay un antes y un después. Es decir, sin hacer proselitismo del tema israelí actual, que no pretendemos llegar a ese tema ni tenemos por qué, digo por lo menos yo personalmente. Lo que estamos haciendo es historia, es decir, buscando las raíces de aquellas familias numerosas que vivieron, nacieron y vivieron y murieron, muchos de ellos, en nuestra tierra, en nuestra ciudad, y que eran tan conquenses como pudieron ser los cristianos que compartieron, o los mudéjares que estuvieron, o los que después existieron. Es decir, estamos haciendo historia o recorriendo nuestro pasado. Eso es lo que se pretende con la guía de la judería. No se pretende entrar a que ahora uno sea pro-judío o sea pro-palestino. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando del tema cultural judío, del judeo-español o del judeo-conquense en este caso. Y entramos en el sefardí al que nosotros, por lo menos, sentimos un afecto, todos aquellos que de alguna manera creemos que tenemos nuestro apellido con cierta reminiscencia, o que hemos residido en pueblos, o que procedemos de pueblos como yo de Cañete, donde Elías Canetti dijo, orgulloso, cuando recibe el premio Nobel al periodista del País, es que mi apellido procede de España, de un pueblo de Castilla que se llama Cañete, de donde en la diáspora, en la expulsión judía, mis antepasados tuvieron que salir. Y lo que cogieron es, como apellido, el lugar de origen. Qué bonito es eso, decir, mi apellido cristiano, a partir de ahora, mi apellido actual va a ser el lugar donde nací, o donde nacieron mis padres y mis abuelos. Y lo voy a tener para siempre. Que luego se latiniza en Canetti, pero es Cañete, y él mismo lo dice. Bueno, pues toda esa esencia, que es la que Roberto apasionadamente intentaba también manifestar, es lo que pretendemos hacer ver. Cuenca tiene mucha historia, tiene mucho patrimonio. Es una ciudad bellísima, nadie la puede discutir, y menos nosotros. Pero tienen también muchas cosas que hay que sacar más a la luz, o que hay que poner en valor, o que hay que ayudar a que sirva también un poco, no solo como reconocimiento de ese pasado, sino también como foco turístico, como foco de desarrollo, como intercultural, como algo que vengan aquí y que nos ayuden a mejorar en lo que estamos deseando de mejorar, que siempre nos estamos quejando de que esta ciudad no progresa. Vamos a buscar todo tipo de aspectos que nos puedan ayudar a que esta ciudad tenga un mayor conocimiento de su pasado y consiga tener un presente mejor. Bien, bueno, pues hay una etapa primera, que es
el hecho de que los judíos vivían en la cuenca musulmana. Antes no sabemos si la cuenca existía o no en esa ciudad, pero ya los judíos estaban con los romanos, ya los judíos estaban con los visigodos, a veces perseguidos. Nosotros nos interesa los judíos que convivían con los musulmanes, porque la cuenca de origen, que sepamos hasta ahora, es musulmana. Siglo IX, siglo X, ahí estamos. Ahí había una comunidad judía importante, porque todas las culturas, sean la romana, sea la visigoda, o sea la musulmana, o sea la posterior cristiana, entendían que la comunidad judía tenía derecho a estar con ellos, pero se beneficiaban de ellos también, igual que la comunidad judía se podía beneficiar de la otra comunidad dominante. Se podían beneficiar mutuamente, porque eran personas que, además de haber vivido, tenían capacidades intelectuales y procedimientos de comprensión y de ejecución súper importantes para que funcionase una sociedad. Todo el mundo sabe que los grandes prestamistas en la historia y los que generan los grandes bancos del mundo, todos han sido judíos, o el 80% de ellos. Es decir, personas capacitadas para una actividad que el cristiano no llegaba, o no se dedicaba, o no era capaz. Por lo tanto, todos los reyes cristianos de la Reconquista, todos, sobre todo Alfonso VIII, tuvieron que echar mano del dinero judío para las empresas bélicas, para reconquistar los territorios. Luego eran importantes. Bien, pues tenemos la cuenca judía hasta el 1391, momento en que se producen los pogroms, que como sabéis es la sublevación de comunidades cristianas en determinados puntos de España contra las juderías, contra la minoría judía. Y se producen muchas muertes, ejecuciones, persecuciones, huidas, etc. Entonces hay un momento clave en el que nuestra judería está ubicada, según dicen los hallazgos arqueológicos y dicen los documentos, en la zona del Alcázar, que es lo que más o menos en ese ámbito. Tener en cuenta que no podemos ahora en el siglo XXI ubicar perfectamente cómo sería el espacio de la judería, pero nos tenemos que imaginar por dónde podría haber un recorrido de esa muralla, de ese alcázar de judíos, y unas dos posibles puertas que Jiménez Monteserín siempre la llama, y no conseguimos ubicarlas perfectamente, pero que más o menos las coloca. Bueno, pues ahí es donde viven. Cuando se producen los pogroms, desaparecen de ahí. ¿Qué pasa? ¿Que desaparecen todos los judíos de Cuenca, como dicen los documentos del siglo XV? No desaparecen todos. ¿Dónde quedan los que quedan? Pues eso es un poco la incógnita. Quedarán ubicados en algún barrio, algunos quedarán ya en lo que va a ser la conversión, primero voluntaria y después pacífica, que se tiene que producir después de 1391, y dará vida a los conversos. Una sociedad conversa en Cuenca, una sociedad conversa en Cuenca donde hay cantidad de familias. Si son conversos es porque hay sangre judía mezclada con sangre cristiana. No voy a entrar a valorar si hombre judío con mujer cristiana o al revés. Sabéis que la mayor parte de esas familias nobles advenedizas, de una nobleza castellana conquense advenediza, que aparecen al lado de Isabel la Católica, siglo XV, son de ascendencia conversa conquense. Van a entrar en los Carrillo, en algunos Mendoza, en los Chacón, en Cabrera, todos esos personajes tan importantes en la corte son de las familias nobles conversas conquenses. Luego, ¿qué ha pasado? Que no se han ido todos, ni todos han muerto. Han desaparecido de ese barrio y se han colocado en otros lugares. Bueno, pues nosotros pretendemos aquí intentar ubicar posibles familias que tuvieron documentalmente incidencia en la sociedad conquense. Pues los Bez-Enra, por ejemplo, o los Molina, que vienen desde Molina, pero que son importantes porque ocupan cargos de gobierno, de corregimiento. Entonces, hay que ubicarlos y colocarlos. Pero es que luego tenemos personajes Chirino, o personajes que después, Valera, que fueron importantísimos en la historia conquense y que posiblemente algunos de ellos, ahí había que entrar en la limpieza de sangre, y había que entrar en los expedientes de la Inquisición para saber hasta qué punto son o no son. Pero esa posibilidad no te la puede quitar nadie, ahí estaba. Y se genera en la Edad Moderna, siglo XVII, siglo XVIII, esa sociedad conversa que tiene
muchos inconvenientes y que de alguna forma sufren la persecución inquisitorial, a la cual se tiene que de alguna manera escapar de la mejor manera posible con esos expedientes de limpieza que a veces no son tan limpios como parece, cambiándose sus apellidos, alternando sus apellidos. Me estoy acordando de Pacheco, el marqués de Villena, Juan Pacheco, ¿no? Su hermano Tellez Girón. Anda, pero si son hermanos de padre y madre, uno Juan Pacheco y otro Tellez Girón, ¿qué ha pasado? Por linaje, por no heredar, por que tenga una ascendencia o no ascendencia. Miguel de Cervantes, Saavedra, Miguel de Cervantes Cortinas, ¿qué pasa? Que no le interesa el apellido materno porque su abuela materna pudo ser conversa y pudo tener problemas. Es decir, eso que a los historiadores e investigadores nos va a generar un problemón para aclararnos, y no nos aclaramos muchas veces, es producto de esta situación a la que... Pues esto es lo que pretende la guía. Esto que os pongo aquí es simplemente un recorrido, no es una lección, ni una conferencia. Cuando ha llegado el alcalde, que dice, ¿qué le pasa a dar una conferencia? Digo, no, simplemente voy a proyectar un complemento, no quiero ni siquiera de niño vais a ver las letras. Bueno, pues para ver cuándo se crea la judería en Cuenca, que es lo que os he comentado un poquito, está explicado ahí, no lo vamos a leer para no perder mucho tiempo, pero ya os lo he dicho yo, más o menos. Este es el posible barrio del Alcázar en el siglo XIII. En el siglo XIII esa torre no estaba, pero bueno, vamos a hacernos, hay que dotes de imaginación, ¿no? Para saber en qué lugar esta calle no estaba así, porque hay que tener en cuenta que el palacio de los marqueses de Cañete, que ahora es el seminario y la Merced, ese palacio no estaba en el momento histórico que estamos hablando. Por lo tanto, eso era diferente a como que llegaba a esta zapatería, sí, pero no estaba de la misma manera que está zapaterías ahora con las escaleras de bajada o de subida. Pero bueno, imaginamos un poco que era ese el entorno donde estaba el lugar. Esta torre de Amangana mozárabe, tampoco es mozárabe, es simplemente una torre que se decora de esta manera, ya muy tardío, en un siglo finales del XIX, pero que tiene esa reminiscencia mudéjar y que nos hace siempre pensar, claro, como Cuenca fue moruna, pues era la torre de... No tiene nada que ver. Eso, ahora nos podrá gustar más o menos la que tenemos hecha, pero bueno, yo lo que pretendía era ubicar un poco geográficamente sin llegar a la torre actual, con unos mosaicos, con unos ladrillos que se ven, teniendo en cuenta que la torre de Mangana y la plaza está ubicados sobre unos yacimientos donde confluyen la sinagoga, la mezquita posible y la iglesia de Santa María, todo junto ahí, y entonces a ver qué es cada cual. Los arqueólogos, estoy viendo por ahí a uno de los más expertos, por no decir el que más, pues nos pueden ayudar en ese tema, pero bueno, eso es así. Según los estudios de Santiago David y Michel Muñoz, que trabajaron sobre todo en una de las casas que les pidieron un proyecto para recuperar y encontraron algunas cosas que pudiesen tener reminiscencias judías de la judería, pues bueno, ahí veis un poco desde dónde ubica Plaza del Carmen, desde la Plaza del Carmen, Mosén Diego de Valera, la muralla que se puede ver por detrás y hasta Alfonso VIII. Digamos que hay un poco con el Museo de las Ciencias, sería esa zona en la que de una u otra manera, entendiendo e imaginándonos cómo puede ser, pudiera ser. Pero aquí se ve una fotografía que sin ser aérea del todo nos puede permitir, luego lo veréis que en el libro está más claro, esto es una cosa que yo tenía y que lo estoy aprovechando, está bastante más claro, y según los arqueólogos, ubicadas en las calles actuales para que veáis cómo y dónde podía estar más o menos ubicado. Ahí, bueno, pues no se ve muy bien del todo, pero es una planimetría que nos ha permitido, nos ha ayudado para nosotros poder hacer algo mejor de lo que aquí tenéis viendo. La diferencia entre judería y aljama la explicamos en la guía, porque la guía no solo pretende ayudar al visitante a recorrer la posible judería, sino a que el conquense también aprenda, si no lo sabe, cultura judía, cómo era la historia de la judería y dónde posiblemente se ubica. Yo siempre he dicho que para nosotros vender Cuenca debemos de creernos que nuestra ciudad es bella y que tiene mucha historia. Y si conocemos nuestra historia,
al que venga se la vendemos. Si no la conocemos, le pasa lo que le pasa a mucha gente que viene y le pregunta a uno de carretería y le dice, oiga, ¿qué puedo ver aquí? Y te dice, pues suba usted las casas colgadas y la catedral. Hombre, ¿algo más? Yo qué sé, pues suba usted y ya lo verá. No saben más. Eso es triste. Entonces tenemos que aprender un poco a tener cultura nosotros para poder ayudar a que el que venga encuentre esos sitios que no, seguramente no sabe dónde están y luego él lo transmite y lo venda a otros. Bien. Este será, no se ve desde ahí porque, perdonad, está muy pequeño, pero os hacéis una idea del desplegable del Atlas de la Cuenca Judía. El desplegable no solamente, además es muy barato el desplegable, no sé qué precio tiene. 3 euros. 3 euros un desplegable. ¿Quién no se queda un desplegable por 3 euros? Esto es como en el mercadillo. Pero veréis que el propio desplegable ya lleva un poquito de resumen de texto de la judería de Cuenca, el barrio judío, los conversos conquenses, la huella judía en la provincia, un mapa de la provincia, un gran plano de la ciudad y luego familias conquenses con apellidos de entonces y de ahora, de la cultura sefardí incluso, de los actuales, de los Abraham Cuenca, que es una familia Cuenca, por alguna razón será, actualmente se llaman Cuenca. Bueno, pues de ese tipo de familias que siguen pensando y acordándose de su origen de Cuenca. De la zona de Mangana, donde se ubicarían un tipo de casas de construcción donde vivirían familias judías, haciéndose un poco la idea, ahí tenemos un perfil dibujado, bueno, pues el judío de Cuenca, casas que aún mantienen la estructura medieval y moderna conquense. Bueno, esto es de los reinos peninsulares, simplemente era, no, esto no viene ahora al cuento. Judíos según los códices y miniaturas, judíos según las cantigas de Alfonso X, que sabéis que hay dos cantigas que hablan sobre Cuenca. Los judíos según los códices y las miniaturas, prestanistas y astrólogos, profesiones muy comunes en ellos. Una ilustración de los judíos, cuando se producen los pogroms, los disturbios contra las aljamas, la caída en esa etapa. Hay una tercera etapa que sería la diáspora, que nosotros conocemos la diáspora. La primera diáspora, no es la primera diáspora judía, pero sí en la península, el momento en que son expulsados por el fanatismo de unos reyes, o si no fueron los reyes, los asesores de esos reyes. Cuando se produce la expulsión en 1492, que no todos se marchan, y muchos de los que se marchan retornan, vuelven. Los retornados en los que ha trabajado Sara y en algunos otros casos muchos de Portugal. Bueno, este barrio de Santa Catarina y Santa Cruz albergaron familias conversas, sí, seguro, porque albergaron familias también de entalladores y de orfebres. La mayor parte de los plateros y de los entalladores que luego trabajaron tanto en la catedral y en las parroquias conquenses estaban compartiendo con familias conversas dedicados en muchos casos a estos trabajos artesanales. Tiradores, ahí está el fonsario, ahí estuvo el fonsario osario judío, el cementerio. No están las casas encima, pero estaba en esa parte del Cerro Molina, que era un cerro, que no había casas y que simplemente había pues, esos espacios. Alguna familia conversa ya de reconocido renombre, con cierta nobleza o con cierto linaje, se ubica en la plaza de San Nicolás, una preciosa plaza que hay en Cuenca, que mucha gente de Cuenca, no es vuestro caso, no conoce, y que da gusto visitar esa plaza. Es una gozada de plaza, para estar contemplando lo que hay ahí y estar tranquilos. Además ahí se está tranquilo. Barrio San Miguel, algunos conversos fueron al barrio de San Miguel, detrás de la parroquia de San Miguel, una de las primeras parroquias de la Cuenca medieval, una de las primeras, mantiene el ábside románico, lo único que nos queda de esa parroquia románica, digamos, porque luego fue transformada en el siglo XVIII, XVI y XVIII. Bueno, en la zona siempre he cogido y ubicado espacios o rincones que puedan ilusionar en cuanto a hablar un poco de esas familias, dónde fueron, dónde dejaron de venir, del centro de Zapaterías o a Zapaterías y Barrio del Carmen. Esa era parte de la muralla del Alcázar, un poco más arriba, un poco más abajo. La expulsión en el 1492, ¿dónde se marchan la mayor parte de los judíos? Pues aquí se intenta ver un poco esa diáspora y qué lugares ocupan. Un gran porcentaje, más del 60%, se fueron hacia Turquía,
Turquía los acogió a la mayor parte de las familias expulsadas judías de Castilla y de Aragón, sobre todo de Castilla. Y desde Turquía volvieron a meterse a Centro Europa, Austria, Bulgaria, etcétera, etcétera. Otros muchos fueron a Portugal por proximidad y porque en aquel momento los reyes portugueses parece que tenían cierta condescendencia, luego también fueron perseguidos y tuvieron que marchar de Portugal. Bueno, la expulsión, algunas miniaturas, triste ver cómo marchan y dejan una casa y su origen y su hogar natal porque se lo ha exigido la historia, cómo se ubican en el mundo los actuales sefardíes con ese ladino, ese que decía que hablaban de una forma rara, el ladino, ¿qué es el ladino? Esa mezcla de castellano con hebreo que conforma un tipo de un mecanismo de entendimiento que cuando tú lees, aquí detrás hay un poema de Margarit Matitiao que dedica a Cuenca de la Luz y hay alguna palabra que ella coloca en ladino, algunas, no muchas, porque cuando la escribió en ladino no lo entendíamos del todo tan bien y ella dijo, no te preocupes que voy a hacer ahora una justaposición, en ladino. Ellos no van a perder nunca su castellano, aquel castellano que heredaron de sus antepasados y que luego pues, han reconvertido y han mezclado con... Bueno, todo esto lo tenía en su momento. Esto es un error mío que resulta que yo siempre llegué a pensar, porque no lo veía bien, que era el escudo inquisitorial el que estaba en el archivo histórico. Pero tengo que pedir disculpas porque Almudena me ha rectificado con razón. Y es un escudo de los Austrias, es decir, de los monarcas austrias, y no es un escudo inquisitorial, pero sí que como sabéis que estuvo el tribunal y las cárceles secretas en el edificio del archivo, siempre como se ve de lejos y está muy desfigurado, pues aludíamos erróneamente en mi caso a ese. Bueno, empieza Sefarad, judíos en el exilio haciendo sus prácticas hebreas, cementerio judío en Praga, símbolo para el mundo, mujeres sefardíes ceremoniando, Sefarad y su memoria, y esto es el final. Ojalá este mundo sea de esperanza y se haga realidad, que todos compartamos en el mundo esa convivencia pacífica que hubo en Cuenca durante siglos y que podría volver otra vez a ser, yo creo que el eje central del mundo actual en el que todos, no solo judíos y palestinos, o judíos y árabes, sino judíos, cristianos de todo tipo y cualquier lengua, cualquier religión, pudiéramos compartir sin guerras, sin enfrentamientos. Y bueno, en definitiva, con esto simplemente era explicaros un poquito lo que es una guía. No es una guía, tan breve, que nos permita decir, bueno, con esto voy recorriendo el camino y tal. Es una guía que llega a ser guía al libro, en la medida de sus posibilidades, para también pues, dar un poco más de riqueza cultural, si es que queremos, sobre un tema que para mí es fundamental para el desarrollo de nuestra cultura conquense, ¿no? Y que con esto ayudemos a que a lo mejor el ayuntamiento próximo, en este no pudimos porque llegamos tarde al tema, porque si no, estoy convencido que el alcalde está con nosotros y en este tema o en estos temas él siempre ha sido muy proclive a sacarlo adelante, estaríamos seguramente en la red de juderías de España. Porque creemos que merece la pena, porque creemos que hay que estar de esa manera unidos. No están todas las grandes ciudades judías, pero sí se benefician mutuamente los que conforman parte de la red a la hora de dar a conocer los encantos de la ciudad, la cultura de la ciudad, a todo ese gran mundo judío del exterior, y no judío, sino pro-judío, que también quiere estar conociendo donde hubo esa huella histórica. Nada más, simplemente dar las gracias a todos, a la mesa, al consorcio por haberlo hecho posible, a Santiago porque apuesta con su editorial, a vosotros por asistir y a alguna pregunta si la hay, encantado de poderlas contestar si somos capaces de hacerlo. Gracias. Ha dicho Santiago que va a poner una caseta.
Vale, bueno, son 15 y 3, 21. Mientras no tenga que firmar, los malos se tienen gente de colección. Debo de intentar